Muy buenas tardes, estamos nuevamente aquí con el señor Antonio Vázquez, CEO de Grupo AIG. Venimos a hacerle 4 preguntas acerca de las acciones éticas dentro de la empresa enfocadas con los mecanismos estudiados por Bandura. La primera pregunta es, ¿cuáles son las principales razones que detonan el desentendimiento moral en su empresa? Y si nos podría ilustrar con un ejemplo concreto de este tipo de acciones, por favor. Bueno, cuando nos desentendemos o cuando no queremos asumir las responsabilidades que una acción nos requiere, yo creo que omitimos y somos omisos a la responsabilidad que nos corresponde. ¿Cuándo sucede eso? Sucede cuando tenemos un costo hacia nosotros, un costo financiero, un costo económico, un costo laboral o incluso la propia pérdida de nuestro empleo o del propio negocio que estemos haciendo. Tratamos de desentendernos del cumplimiento de una norma, de una ley, de una regla o de un principio ético o moral. Sí, hay muchos casos y todos los días nos enfrentamos a ellos. ¿Qué hacer? Pues hacer lo correcto, porque eso va a ser lo que nos va a traer el resultado final. Si nosotros sometemos nuestro criterio, nuestra razón, nuestra ética y la ponemos a prueba, el futuro de nuestras decisiones va a ser determinante. ¿En qué casos? Si tenemos que hacer la fila para realizar los trámites de las placas de nuestros vehículos y tardamos 4 o 5 horas en una institución de gobierno y lo hacemos como debe de ser, como marca la norma, o lo hacemos dando 300 pesos o 100 pesos o 200 a un gestor que nos permita hacerlo y le dejamos nuestros documentos y regresamos y nos vamos a tomar un café, yo creo que ahí estamos vulnerando una norma y así le vamos a continuar. Luego entonces esa institución nunca va a corregir sus procesos porque nosotros los estamos impulsando y estamos acomodando a modo para que nos sirva. Yo creo que sería un caso único. Queremos hacer un negocio y para poder hacer un negocio requerimos dar una parte de nuestra utilidad y preferimos dar esa parte de utilidad a enfrentarnos a un proceso digno y un proceso competitivo con los demás en la presentación de un proyecto, de una licitación o de un producto. Bajamos o demeritamos la calidad de ello a cambio de entregar una dádiva o un porcentaje de nuestro negocio a quien nos va a supervisar o quien nos va a dar el beneficio de aquel negocio. Creo que lo más apropiado es seguir la norma, la regla y salir adelante aunque perdamos negocio. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿los colaboradores son conscientes de estos desencadenantes morales y por qué lo cree que sí sean o no lo sean? Definitivamente, si quien los lleva en la dirección de la empresa lleva esa regla y esa norma, ellos deben de seguirla y ellos deben de actuar en consecuencia. Si les enseñamos lo contrario, ellos van a tratar de hacer ese negocio en ese sentido y los resultados van a ser los que todos podemos esperar, porque además pueden presentarse hacia la propia empresa con efectos negativos finalmente. Si actúan en un buen sentido, vamos a tener beneficios en común. La tercera pregunta, de acuerdo con los mecanismos estudiados por Bandura, en caso de estar activados, ¿podrían inferir en la consecución de los bienes internos de la empresa y por qué? Sí, definitivamente. Si están activados esos, si tenemos esa negativa o esa omisión de las cosas, pues nuestros efectos pueden ser económicamente altos y socialmente malos. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta de cómo actuamos y si nosotros sabemos que tenemos la culpa en un acto o en una omisión y nosotros mismos tratamos de interferir en ella y decir que no es así, hay otras entidades, otros entes en el exterior que nos están observando y tienen su opinión y tienen su
conocimiento de las cosas. Entonces no podemos taparlo con un ojo diciendo que nosotros tenemos la razón, o taparlo con un dedo y decir esto es lo correcto cuando nos está observando todo el mundo y no es lo correcto, ¿sí? Tenemos efectos donde podemos perder negocio, podemos perder reputación y podemos perder la propia empresa. Claro. Y la cuarta y última pregunta. De acuerdo con lo que nos mencionó en las últimas 3 preguntas, ¿qué recomendaciones o qué diría usted acerca de algunas estrategias viables para abatir el desentendimiento moral dentro de su empresa? Bueno, primero el ejemplo, saber que si actuaste mal tienes que responder por ese actuar mal y no tratar de esconderlo o omitirlo, ¿sí? Si tenemos que pagar impuestos y no lo hicimos a tiempo y tenemos una multa por ello, pues hay que atenderlo en ese sentido y que no se vuelva a repetir. Si tratamos de hacer otra cosa, pues la consecuencia va a ser diferente. Primero el ejemplo, con un ejemplo decir cómo se deben de hacer las cosas y no omitirlas y no poner frente a nosotros una situación distinta a la que es, o tratar de mostrarla diferente. Yo creo que el ejemplo es una estrategia ideal. Reglas claras y muy sencillas de lo que debemos de ofrecer, de lo que debemos de entregar, de lo que debemos recibir. Y yo creo con eso, ese par de reglas, un ejemplo y reglas muy claras de cómo debemos responderle a un cliente, a un proveedor, a un amigo, a tu familia, con ello podemos tener un resultado siempre favorable. Pero, insisto, lo más importante es el ejemplo de cómo hacer las cosas, porque la gente va a ir siguiéndote, tus colaboradores van a ir siguiendo ese ejemplo. Si es en contrario, no tendrías tu forma de decirles que era incorrecto lo que se estaba haciendo. Muy cierto. Pues muchísimas gracias y aquí acabaría la entrevista número 2, pero seguiremos en contacto para futuras entrevistas. Muy bien, muchas gracias, mucho éxito. En esta quinta estación nosotros llegamos a la conclusión que el desentendimiento moral puede llegar a ser uno de los más grandes problemas que puede llegar a tener una empresa. Como lo explicó Bandura, el desentendimiento moral pues es cuando una persona se deslinda totalmente de los problemas que puede llegar a tener, o más bien que los ignora, que no pone, que prefiere ignorarlos por propia voluntad a hacer algo al respecto acerca de ellos. Por ejemplo, si una persona dice que no le afecta ese problema, entonces se desentiende totalmente y no hace nada por tratar de resolverlo o de ayudar a la persona que va a salir afectada o involucrada. Esto también puede llegar a que la persona pueda llegar a tener dilemas éticos, en donde él prefiera salir mejor parado y no salir afectado. Por ejemplo, que salga afectada prefiere que salga afectada su ética a que salga afectada, por ejemplo, económicamente. Esto sí llega a ser muy, muy preocupante, porque la persona prefiere pensar en sus problemas económicos que en la forma que alguien más lo pueda llegar a ver dentro de los términos éticos. Otra cosa que creemos también acerca del desentendimiento moral es que es como el primer paso para llegar así a la corrupción, a cometer algún acto de corrupción, ya que llegar al desentendimiento moral puede llegar a pensar la persona que es como algo muy poquito que no me afecta a mí, pues ni al caso. Entonces se van pasando así el tiempo y después empieza a cometer otro tipo de actos, diciendo que son actos muy pequeños que no pueden llegar a cometer como un tipo de corrupción, como diciendo de que no, es muy poquito, o no me afecta a mí, o no le afecta a esta persona que me importa. Ese tipo de cosas van llegando a que las personas puedan llegar a cometer algún acto de corrupción o algún otro tipo de acto no ético.
Y como en un principio decíamos, este problema creemos que es uno de los más grandes que pueden llegar a tener una empresa, porque son actos que en un principio no se pueden llegar a ver o no se pueden llegar a observar tan fácilmente, porque como son actos muy pequeños, las personas no se llegan a dar cuenta de lo que está pasando o de lo que está sucediendo, y muy probablemente pase hasta que ya sea muy tarde y que, no sé, algunos ejemplos que se nos ocurren es que algunos clientes ya no quieran seguir con ellos, o que los proveedores ya no quieran continuar trabajando con ellos, los mismos empleados que pueden empezar a ver actos no éticos dentro de la empresa se quieran llegar a salir. Esto, por ejemplo, lo ponemos como un ejemplo en la empresa del señor Antonio, que él nos comentaba que tiene mucho tiempo, muchos empleados trabajando por un largo tiempo con ellos, y que siempre se les trata de tener como ese cuidado, de siempre estar muy al pendiente de ellos y obviamente con una imagen muy ética para que los mismos empleados lo lleguen a copiar. Y de la misma manera con proveedores, con clientes y demás personas que puedan llegar a estar trabajando dentro de ellos. Y las cosas que pueden llegar a afectar dentro de la empresa si se llegan a cometer este tipo de actos es que pueden repercutir desde costos monetarios hasta costos de pérdidas de, como ya mencionaba antes, de clientes, proveedores, de empleados, de lo que sea. Entonces llega a entrar muy directamente dentro hacia la empresa. En los términos económicos, pues que la empresa puede llegar a quebrar, o que ya no pueda tener tantos clientes, que los proveedores ya no quieran trabajar con ellos, y todos esos tipos de actos van afectando, y como ya dije, en muy poca medida, pero que al final pueden llegar a ser muy malos para la empresa, para la reputación e incluso para los directores o las personas que fundaron a la empresa. Podemos añadir también que el desentendimiento moral es un factor que afecta no solamente a esta empresa, sino a cualquier tipo de empresa que tenga empleados o cualquier tipo de empresa que tenga colaboradores humanos, ya que es muy común que una persona aplique la teoría de desentendimiento moral cuando esté en un problema o en una situación en donde no pueda salir o se va a ver muy afectada. Los costos de este tipo de acciones pueden ser muy altos para la empresa, ya que puede ser desde llegar a perder un cliente muy alto, un cliente que te compra muchas cosas, o hasta costos de perder personal por el hecho de que no son honestos. Para poder evitar este tipo de cosas nos dimos cuenta que esta empresa lo que hace es aplicar la de yo voy a hacer algo bueno y tú lo vas a seguir haciendo. Esto quiere decir que ellos, conforme a toda su trayectoria, han estado aplicando técnicas en donde se están viendo a ser buenos y dan a conocer a los empleados las cosas que los jefes o que los gerentes hacen las cosas bien. Esto los ayuda a que le están dando el ejemplo a los empleados que no importa si hacen algo mal, siempre es mejor hacer lo correcto para que no salgan afectados ni las otras personas, porque aquí los que salen afectados son las dos partes, tanto el empleado como el empleador.